Mis queridos hermanos, le habla el reverendo Josué León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querida esposa Damaris y mi persona deseamos agradecerles de corazón por su disponibilidad, amabilidad en estar con nosotros en este día. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios, en Hechos capítulo 9, versículo 11. Ese mensaje se va a llamar Pablo y su oración. Cómo oraba el apóstol Pablo y la gran necesidad que la iglesia de hoy necesita volver a la oración. Iglesias y ministros de la misma forma. La oración privada y la oración pública. Tanto la oración privada, la oración en ayuno, para nosotros personalmente, para el llamado, para el ministerio, para la familia, como también la oración pública, la oración con la iglesia. Es muy importante nosotros volver a la oración. La iglesia ha perdido lo que es los cultos de oración. Ya los hermanos y hermanas no van más en los cultos de oración, que era el centro, la espina dorsal de la iglesia primitiva, y era lo más importante que hizo la iglesia crecer. La unción y el poder venían de la oración. Entonces es muy importante nosotros volver a la oración. Hechos capítulo 9 y versículo 11. Y el Señor le dijo a Ananías, está hablando de Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Algo peculiar, algo interesante. Dios pudiera haber dicho solamente a Ananías: ve a buscar a Pablo, que era Saulo todavía, se tornó Pablo. Pero le dijo: he aquí él ora. Interesante, el Señor tomó atención que él ora. Cuando tú oras y cuando yo oro, cuando oramos, el Señor nota. Dios hubiera dicho a Ananías solamente: ve a buscarlo y ora por él para que recobre la vista, pero Dios hizo mención, habló, Dios notó que él estaba orando. Edward M. Bounds, conocido como E.M. Bounds, que escribió el gran libro El Poder de la Oración, que yo era un jovencito de 18 años de edad y leí ese libro a 40 años atrás. Un libro extraordinario, El Poder de la Oración, Power Through Prayer. Lo leí en portugués. Al escribir sobre la vida de la oración de Pablo, expresó, entre comillas: Pablo fue un líder por elección y llegó a ser reconocido y aceptado de manera universal. Tuvo muchas ventajas en su ministerio. Su conversión radical le permitió transformarse en un guerrero de oración. Su llamado al apostolado fue claro y convincente. Tuvo muchas especialidades, dones, habilidades, talentos. Sin embargo, todo eso no era lo más importante de su ministerio. Su vida, su predicación, su llamado y ministerio quedaron marcados por la oración, que fueron bendecidos y exitosos en gran medida por medio de sus rodillas, como que por cualquier otro método. Pablo oraba. La iglesia necesita volver a la oración. La palabra orar, o que ores, en el griego es proseukomai. El sustantivo riusi o euche es una oración a Dios que también implica el hacer un voto. Se añade el verbo ishomai o eukomai como una invocación o un pedido, ruego. Al agregar el pros en la dirección que usted está orando a Dios, proseukomai viene a ser, por lo tanto, el término que más a menudo se emplea para oración, comunión con Dios. La palabra oración en el griego tefila significa oración, súplica, intercesión. En el Antiguo Testamento la palabra tefila aparece más de 75 veces, 32 de ellas en los Salmos, en la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego en el Antiguo Testamento. O sea, la Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego, porque el original es en hebreo. En esta referencia se le adjudicó un significado especial a las oraciones ofrecidas desde el templo de Jerusalén, pues Dios protegía esta casa de oración de día y de noche. Hoy la casa de oración debe ser la casa espiritual edificada en nuestros corazones, como Jesús dijo en Juan 4:24. Dios es espíritu y aquellos que lo adoren deben de ser en espíritu y en verdad. Cuando buscamos a Dios en cualquier lugar, nuestra casa, en el escritorio, en la oficina, en el carro, en la iglesia, en cualquier lugar que usted ora, la presencia de Dios
ahí está. Dios es espíritu. En cualquier lugar que usted ora, sea en su mente, en su corazón o en palabras, usted está en comunión con Dios. Después de su conversión se dice que Pablo estaba orando, o que él oraba. En griego es la palabra palal, que significa orar, rogar, interceder, suplicar. Ese verbo aparece más de 80 veces. La palabra dice que Pablo oraba y Ananías lo fue a ver en Hechos capítulo 9 y versículo 11. Usted ora, usted tiene un tiempo con Dios. La iglesia ha abandonado lo que es la trayectoria de 2000 años de la iglesia, que es el corazón, la espina dorsal de tu comunión con Dios, del crecimiento de la iglesia, del poder de Dios, la unción de Dios, es a través de la oración. Eso se puede añadir el ayuno también. En primer lugar, ¿cómo oraba Pablo? Lo primero que hizo Pablo al convertirse fue orar. Eso es interesante. Dios lo había preparado hasta ahora para eso y para usarlo en gran medida. La vida del apóstol siempre estuvo marcada por la oración. Como dije, Dios pudiera haber dicho a Ananías solo que fuera a orar por Pablo para que él recuperara su vista. Pero le dijo, he aquí, él ora. Así que Dios toma nota. Dios ve. Dios toma atención cuando usted ora. Cuando usted cierra la puerta de su cuarto, o cuando usted ora en sus rodillas, o en la iglesia, o en cualquier lugar donde usted esté. Cuando usted ora, Dios toma atención. Pablo empezó su vida espiritual de rodillas. Las oraciones de Pablo revelaban una profunda comunión con Dios, de alabanza, de oración, acción de gracias, intercesión por los demás y por él mismo, a fin de que le abrieran puertas para predicar y enfrentar la batalla espiritual contra las fuerzas satánicas, ya sea cuando él estuvo en libertad o cuando estuvo preso. Porque Pablo, cuando iba a una ciudad, pasaba una de las dos cosas, a veces pasaba las dos cosas. Él iba a la sinagoga o iba a la cárcel. A veces predicaba en la sinagoga y después iba a la cárcel. Pero una de las dos cosas siempre pasaba cuando Pablo iba a una ciudad. Iba a la sinagoga o en la cárcel. Y a veces iba a las dos. Pero Pablo siempre oraba. Siempre buscó a Dios. Fue el secreto de su comunión que hizo de este gran hombre de Dios, el gran apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol oraba de la siguiente manera. Primero, Pablo oraba por los demás sin cesar. Segundo Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo en ti en todas mis oraciones, de día y de noche. Estaba hablando a Timoteo. Oraba de día y de noche. Tenemos que orar, buscar al Señor. Segundo, Pablo oraba y reconocía sus debilidades. Segundo Corintios 12, versículo 8 y 9. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo oraba y reconocía sus limitaciones, su debilidad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tercero, Pablo oraba con humildad. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues lo que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Imagínate, el apóstol Pablo decía que no lo sabía. Imagina usted y yo. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es muy importante buscar al Señor, porque el Espíritu sabe lo que nosotros tenemos que orar. Cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos en la comunión con Dios, de nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, entonces oramos en la dirección del Espíritu. Pero muchas veces no sabemos cómo orar. Es el Espíritu que vive adentro de nosotros que nos da la capacidad para orar. Cuarto, Pablo oraba y reconocía la ayuda de otros. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Él decía, yo sé que es a través de la oración. Él tenía certeza en el poder de la oración. Quinto, Pablo oraba por la iglesia, pero también pedía oración por él mismo. 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Entonces es muy importante que la iglesia ore por nosotros, los ministros también. Sexto, Pablo oraba y pedía el favor de que oraban por él. 2 Corintios 1:11, cooperando también con nosotros y a vosotros a favor de nosotros a través de la oración. O sea, Pablo les predicó el Evangelio, pero ellos en cambio oraban por ellos. Séptimo, Pablo oraba y pedía que orasen por él, a fin de que Dios le concediera sabiduría al hablar la palabra. Efesios 6:18-19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, como yo hago en todas las campañas, tanto dentro de Estados Unidos como afuera. Después de la campaña, yo pido a los pastores y los líderes que oren por mí. Nosotros necesitamos, los ministros necesitamos, los misioneros, los pastores, los evangelistas, necesitamos que la iglesia ore por nosotros. Octavo, Pablo oraba y rogaba que la iglesia pidiera por él para que se abrieran las puertas para su ministerio. Colosenses 4:3, oraron también al mismo tiempo nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo. Que el Señor nos abra puertas, que el Señor nos lleve a otros países, nos lleve a otras iglesias, que el Señor nos abra puertas siempre para predicar la palabra de Dios. Noveno, Pablo oraba con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, perseverad. Si Dios no contestó hoy, contestará mañana. Si no, mañana, la semana que viene. Si no, el mes que viene. Si no, va a contestar durante el año. Si no, el año que viene. Pero Dios contesta. La Biblia dice muy claro, Dios oye la oración. Entonces es necesario nosotros volver a la oración. No se desanime. Si usted no ha visto la respuesta, usted persevere y usted verá la respuesta a lo que usted está orando. Y décimo, Pablo oraba por personas específicas, de manera individual, por cada una, e intercedía a su favor. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. Dijo, hago mención, o sea, Pablo era específico, oraba individualmente por cada persona, intercedía por ellos. Dice, hago mención de vosotros. Seguro que tenía una lista de las personas que oraba. Dámonos, tenemos una lista de las personas que nos han pedido oración, tanto personales como en el ministerio, y oramos, tenemos una lista de las personas que necesitan de oración y por lo que ellos necesitan de la oración. Segundo lugar, Pablo y el poder de la oración. La oración influyó mucho en la vida de Pablo. Vemos en Efesios 3:14 que dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo tenía un tiempo con Dios diariamente en oración. Fue influenciado grandemente. Nuevamente, Edward Bounds, refiriéndose de nuevo a los hombres de Dios que llevaron a cabo grandes avivamientos y campañas, dijo, ellos no fueron líderes por la brillantez de su intelecto o pensamiento, ni porque poseían un gran equipo de trabajo o una organización poderosa en lo financiero, sino porque hicieron grandes cosas para el Señor a través del poder de la oración. Lo hicieron en sus rodillas. Eso es muy importante. Usted puede prepararse, muy importante orar, muy importante estudiar, muy importante prepararse intelectualmente, muy importante buscar y leer libros teológicos, muy importante ir a una escuela, muy importante ir a una universidad teológica, muy importante ir a un colegio, un centro de preparación misionero, pero sin oración, usted que administra su vida será seca, vacía, sin poder. Es necesario volver a la oración para predicarnos con poder. Yo escribí un libro llamado El secreto de la oración eficaz, donde yo pongo pautas muy importantes, cómo nosotros podemos orar con eficacia, eficazmente, para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Se llama El secreto de la oración eficaz. Ahí hablo del poder de una persona que ora, cómo orar, cómo buscar, y la intimidad con Dios. Usted tiene que leer sobre los misioneros que cambiaron el mundo para Cristo, como Daniel Nash, David Brenner, John Knox, Nicholas Inserdoff, Guillermo Carey, Hudson Taylor, David Livingstone, Henrik Martin y otros que cambiaron el mundo para el Señor Jesucristo. Daniel Nash fue un gran guerrero de oración. Para muchas personas es desconocido, pero él fue la persona que oraba por Charles Finney, por Finney, el gran evangelista allá en Upstate, Nueva York. Nash acostumbraba a llegar 2 semanas antes de una campaña de Finney, solo con 1 o 2 hermanos, 3 hermanos, y solo oraba en el hotel. Solo oraba. Para cruzar, alquilaba un cuarto de hotel y solo oraba todo el tiempo. Cuando Charles Finney llegaba y predicaba, había grandes multitudes, salvaciones, milagros y avivamiento. Eso no se debía a la predicación de Finney, aunque él se llevaba el crédito, pero era realmente crédito de parte de Dios por las rodillas y la oración de Daniel Nash. A veces ni siquiera iba a los cultos Nash. En cambio, mientras Finney ministraba, él oraba todo el tiempo en el Espíritu.
Si usted va a Pensilvania, usted va a ir a la tumba, a visitar la tumba de Daniel Nash, colaborador de Charles Finney. Está escrito algo importante que está escrito en la tumba de Daniel Nash: Mighty in Prayer, poderoso en oración. Noviembre 27, 1775, diciembre 20, 1831. Murió con apenas 56 años de edad, pero vio la gloria de Dios en los grandes avivamientos a través del poder de la oración. Oh, si la iglesia regresara a la oración, si los ministros regresaran a la oración, tendríamos un avivamiento. Si regresáramos a la oración, sería totalmente diferente el poder y la unción que nosotros tuviéramos. David Brenner, el gran misionero de los indios de Piel Roja, al este del río Delaware, decía: me regocijo en mi abnegación personal, si tengo o no. Decía él: por la mañana oré y por la tarde Dios nos dio un gran avivamiento. John Knox, el gran reformador escocés, y decía en oración: Dios, dame las almas de Escocia o me muero. Esa pasión, esa entrega. Nicholas Inzerdorf, el conde alemán, oraba: a ti, Señor, me entrego mi vida, mi esposa, la de mis hijos. Solo quiero que tú me uses para tu gloria. Una entrega, una pasión increíble, los hombres del pasado. William Carey, el gran misionero a la India, en intercesión decía: Dios, quiero gastarme para ti aquí en la India. Hudson Taylor, el gran misionero en China, dijo en oración: el sol nunca se levantó antes que yo estuviera de rodillas. El sol nunca se levantó detrás de las montañas antes que yo estuviera en comunión con Dios. Muy diferente hoy en día de nuestras vidas, muy diferente de la iglesia, de sus miembros y de los ministros. David Livingstone, el gran misionero al África, el gran pionero, con gran agonía y amor, lloraba y oraba por las almas perdidas en África, diciendo: Dios, ese es el continente de mi amor, de las lenguas que no entiendo y del calor insoportable, pero desde aquí me encontraré contigo. Hombres extraordinarios. Henry Martin, misionero a la India, durante tiempos de pruebas y necesidades, se deleitaba en orar por los demás para que se convirtiera también por el poder de Dios y para ver un avivamiento. Su oración era: amado Señor, heme aquí, úsame para tu honra y para tu gloria. Que Dios pueda poner en tu corazón ese deseo de buscar, ese deseo de volver a la oración. Las vidas de esos grandes hombres de Dios, así como Pablo, nos muestran una vez más que las personas de las iglesias en oración tienen vidas victoriosas, llenas del Espíritu en todos los aspectos y en sus diferentes departamentos. Usted tiene que leer libros sobre la oración, libros sobre avivamientos de varios países en el pasado. Avivamientos que vinieron porque la iglesia oró, ayunó, se humilló, se postró delante de Dios en humildad y lloraron por las lágrimas. Avivamientos tremendos que vino como en Indonesia, Filipinas, avivamientos en Gales, que es Wales, en Escocia, Inglaterra, país africano, en Chile, Argentina, Brasil, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en Australia. En 1830, cuando el avivamiento llegó en Dundee, en la iglesia de Robert Murray M'Cheyne, le preguntaron cómo el avivamiento había llegado. Y Robert Murray M'Cheyne, en Escocia, dijo: llegó por la oración. Llegó porque los hermanos están orando. Llegó porque el pueblo estaba en rodillas. Es el poder de la oración. Si Jesús, que era Jesús, el Hijo de Dios, pasaba las noches orando, la Biblia dice que buscaba un lugar solitario y oraba. Oraba toda la noche. Cuando tenía una oportunidad, oraba. Siempre estaba en comunión con su Padre, siendo Dios y hombre. Hombre Dios, él tenía comunión con Dios, siendo Dios. Un gran ejemplo para nosotros. Entonces, como hombre, como persona, él necesitaba esta comunión
a su alma, a su espíritu con su Padre. Imagina nosotros cuánto necesitamos de la oración, cuánto necesitamos nosotros buscar en oración. En tercer lugar, el último lugar, Pablo, un guerrero en la oración. Pablo fue un gran hombre, pero un hombre grande, poderoso, pero a través de la oración, sus rodillas, porque estuvo en ellas durante toda su vida. Incluso nos exhorta que seamos también, dijo en 1 Tesalonicenses 7, que todos conocemos, orad sin cesar, todo el tiempo, en su mente, su corazón, su espíritu, orad sin cesar. Vas a leer el libro de Hechos y las cartas de Pablo para darnos cuenta de que la oración tenía un papel fundamental en su vida. La oración para él era algo normal. Nunca procuró explicarse lo necesario que era, porque para él era algo natural del crecimiento de la vida de la iglesia. Orar para él era como el aire que nosotros respiramos para vivir, como él necesitaba el aire para vivir. Entonces necesitamos volver a la oración. Muchos cristianos en sus vidas, para muchos de ellos, incluso muchos ministros, la oración es fría, seca, repetitiva. Sus oraciones privadas no tienen poder. La oración pública, mucho menos en la iglesia. Son oraciones secas, sin poder, sin unción. Muchos cristianos y un ministro han abandonado la oración y el ayuno, la búsqueda de Dios. Y la han cambiado por el entretenimiento en la iglesia o por programas y actividades que no resulten en la salvación de las almas, ni la edificación y el crecimiento del pueblo de Dios. Entonces debemos volver a la oración, que es vital, es como el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Una vida postrada, una vida de victoria bajo el poder de la oración. Entre otras cosas, la oración de Pablo de intercesión era por las otras personas, también por ciudades y su pueblo. Oraba por las iglesias y sus convertidos, rogaba para saber la voluntad de Dios, hacía plegaria para obtener ánimo, fuerzas físicas, elevaba peticiones para recibir sabiduría, estrategia, guía, discernimiento espiritual, pedía por la unción del Espíritu Santo para su vida. También pedía y agradecía a Dios con acción de gracia, reconocía sus debilidades y también pedía la oración de los demás para él, de las demás iglesias, y estaba instruyendo a la iglesia, como en Efesios 6, de 10 a 19, en la guerra espiritual contra las fuerzas de la maldad, al hablar sobre la armadura del cristiano. Y todo soportó por amor de Cristo, soportó porque vivió una vida de oración. Podemos soportar pruebas, luchas, enfermedades, problemas, necesidades, problemas con las familias, con los hijos, problemas en el ministerio, acusaciones, críticas, por el poder de la oración. Donde otros miraban dificultades, Pablo miraba oportunidades. ¿Por qué? Porque lo hizo de rodillas en oración. Nada era imposible, excepto si Dios no estaba en el asunto y la soberanía divina no lo permitía ir a un lugar, como una vez le impidió el Espíritu, como está escrito en Hechos
16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Por lo tanto, Pablo vivió una vida de oración. Tuvo a bien mantener su conciencia de acuerdo a la palabra de Dios, porque vivió una vida de rodillas, una vida de victorias. ¿Cuántas batallas espirituales Damaris y yo hemos tenido? ¿Cuántas batallas alrededor del mundo y aquí en Estados Unidos hemos tenido? Problemas que el Señor nos ha ayudado, problemas en críticas, en problemas financieros. Siempre hemos sostenido a los misioneros. Dios nunca ha dejado de contestar. El tiempo y el espacio nos permite para hablar con amplitud todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos predicado alrededor del mundo, cruzadas tremendas como en India, en África, Japón, Tailandia, Europa, Australia y en América Latina, sea la América Central, sea la América del Sur, sea la América del Norte, Canadá, Australia, hemos predicado alrededor del mundo la palabra de Dios y Dios nunca ha dejado de estar con nosotros. Hemos tenido lucha directa contra el poder de las tinieblas, pero siempre hemos vencido a través de la oración. Nunca vamos a una campaña, aquí en Estados Unidos o afuera, sin antes orar y ayunar, porque usted no sabe lo que va a encontrar en el otro lado del mundo o en una ciudad que es dentro de Estados Unidos. Entonces es necesario nosotros volver a la oración. Es necesario la iglesia volver a la oración. Es necesario los ministros volver a la oración. Es necesario nosotros volver a los cultos de oración que la iglesia tenía antes. Y termino con esto. En 2 Pedro 1:8 dice: porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se crece? A través de la palabra y de la oración. En su libro Caminando con Dios, Andrew Murray escribió: ningún conocimiento del aire o el alimento que me rodea puede nutrirme, excepto cuando entre en mi vida interna. Y ningún conocimiento de las verdades de Dios puede beneficiarme, excepto conforme Él, por su Espíritu, entre en mi ser de una manera intensa y poderosa en mí. Es como el corazón que debe esperar en Dios, en oración. Es el corazón que Dios dará su Espíritu, su poder espiritual del vida de Cristo. O sea, ningún conocimiento va a venir a ti si tú no buscas en la palabra, si no estudias, no averiguas. Ningún poder de Dios va a venir excepto que esté de rodillas, en oración, en ayuno. En medio de nuestra ocupación y ajetreo, podemos mentalmente saber que somos cristianos, pero muchos no disfrutan de una preciosa comunión con Dios a través de la oración. No saben lo que es eso. Es muy necesario nosotros buscar a Cristo. Nuestro deseo debe ser avanzar en nuestra vida cristiana, no alejarnos de Él, esperar en oración. Y en estudio de la palabra de Dios, tener fe, quietud y confianza. Trate hoy de reducir su paso, el ajetreo, la preocupación, las ocupaciones, y ve al Señor. Quédate quieto por unos momentos, disfruta de la comunión a través de la oración. Toma la Biblia, llénate de la voz de Dios y del conocimiento de su palabra. Te formará tu carácter personal, te formará bajo el poder de la unción. Cuán increíble el que anhela estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, debemos hacer una pausa en este día y buscarlo en la oración. Tal vez no solamente llegamos con una lista de peticiones, como una lista de supermercado, pero llegar y adorarlo, llegar y alabar su nombre, porque Él es digno de alabanza. Llegar y agradecerle por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Vuelva a la oración. Vuelva a ese tiempo extraordinario que usted tenía cuando usted se convirtió. Usted oraba, usted ayunaba, usted ganaba almas, usted leía la Biblia, usted tocaba puertas. Hemos perdido el primer amor. ¿Y cómo se pierde el primer amor? Cuando el diablo consigue quitar su tiempo de oración
Es lo primero que Él hace, quitar su comunión con Dios, su tiempo en oración con Dios, lo primero que Él hace, para entonces destruir tu vida y destruir tu alma. Vamos a orar. Y después mire esos 5 minutos de video solamente de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, donde estamos sosteniendo 72 misioneros en todos los continentes del mundo, y donde sostenemos el Instituto Teológico Josué León en la India, donde entrenamos pastores, misioneros, maestros, evangelistas, para ganar India y las naciones alrededor de India. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu palabra. Que los que están oyendo en el mundo del habla hispana puedan reconocer, Señor, que nosotros hemos dejado las rodillas, hemos dejado tu comunión, hemos dejado la oración. Padre, necesitamos volver a orar, tener comunión contigo, volver al ayuno, volver a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú impartas esa palabra y quede callada en sus corazones para tu honra y para tu gloria, arraigada y que dé frutos, Señor. Bendiga a mis hermanos del mundo del habla hispana, sobre sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, financieras. Salve a sus familiares, bendiga a ellos y a sus hijos, sus trabajos, sus iglesias, sus pastores. Y gracias por la oportunidad que me concede de predicar tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga a mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por su tiempo. Gracias por su disponibilidad y amabilidad en estar con nosotros. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo financiero a este ministerio, a los misioneros, al Instituto Bíblico en la India. Estaremos orando por ustedes. Ustedes oran por nosotros. Muchísimas gracias. Bendiciones.